todos se postrarán ante ti. Vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 Amén. Tomen asiento nomás, hermanos. Él es el Cordero y el Leoncito que ruge, que vive. Amén. Amén. Podemos también hoy celebrar que unidos en Cristo experimentamos su sabiduría. Amén. Y sabemos que solo en Él, en su palabra, nosotros podemos caminar sabiamente. Y por eso también como pueblo venimos hambrientos a escuchar esa palabra, porque necesitamos ese alimento, porque necesitamos también esa dirección para nuestras vidas y ese refrigerio, ¿cierto? Me alegra poder saludar a todos los que están aquí. Si hay alguien que viene por primera vez, espero que se sienta muy bienvenido en este lugar. También sabemos que hay personas de Santiago. A ver quiénes vienen de Santiago a Mar de Gracia. También esperamos que se sientan muy bienvenidos en este lugar. Salude, mire para atrás y vea cómo está la iglesia llena. Y salude a su hermano, dele un puño, como dice nuestro pastor, al que está al lado, al que está atrás. Y mírese las caritas, ¿cierto? Que sabemos que hoy estamos con alegría. Amén. Y bueno, vamos a invitar a la persona que va a predicar hoy, que no va a ser nuestro pastor. Quiero que le demos la bienvenida también a nuestro pastor Vladimir, de Puente de Vida, que venga porque él nos va a compartir el mensaje de hoy. Buenos días, queridos hermanos. Qué lindo el púlpito que tiene. Lo prefiero un poco más lejos. Doy muchas gracias al Señor por la invitación que me extendió el pastor Carlos a invitar
estamos con mi familia administrando el campamento de intermedios, pero siempre es bueno estar con esta iglesia hermana, con la que el Señor me ha bendecido tantas veces de poder predicar el Evangelio entre ustedes durante el verano. Hace algún tiempo se transformó en nuestra iglesia, prácticamente nuestra iglesia del verano. Estábamos viniendo los 4 domingos de febrero acá y es muy lindo ver caras nuevas. A lo mejor no son todas las que yo creo que son nuevas porque les veo la mitad de la cara, pero las caras nuevas siempre se agradecen. Veo a las guaguitas Gutiérrez, que son de Santiago, que yo me acuerdo que había una sola, ahora son 2, 3. Un matrimonio que obedece al Señor. Y vamos a hablar precisamente de eso hoy día. Los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a leer de los versículos 41 al 52. ¿Va a estar proyectado o no? Solo la cita. Ok. Voy a leer en Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra del Señor. Todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos buscado? Él le respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo, aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque, como decía nuestra hermana Yael, hemos venido con ansia, Señor, para ser alimentados, con ganas, Señor, de que tú nos exhortes, nos edifiques, Señor, nos confrontes con nuestro propio pecado, porque queremos, Señor, hacer tu voluntad. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, porque a pesar de la pandemia, a pesar de lo que estamos viviendo como humanidad, tú, Señor, nos has provisto un pasar mucho mejor que otros países, Señor, y por eso te damos gracias. Motívanos, Señor, a seguir trabajando y orando por nuestro país, buscando la paz de este lugar, el bien de este lugar, porque de eso depende también nuestra paz. Te damos gracias, Señor, en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. También veía, yo no sé si esa guagua es el Rafa. ¿Es el Rafa? No puede ser. El Rafa tendría que estar en brazos. Lo veíamos orar con tanto canutismo con mi esposa desde allá. Él oraba con los ojitos cerrados y como que estaba orando también al Señor. La Ani me dice, mi esposa me dice, ese es el Rafa. No, no puede ser. No puede ser. Su papá será grande, pero no puede ser el Rafa. Y era. Nosotros no nos damos cuenta cómo nuestros chiquillos crecen, ¿cierto? Los míos me pasaron.
hace rato, están enormes y uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo. De hecho, muchas veces te pilla el tiempo. La iglesia local es tremendamente importante para esta cuestión de los hijos. Uno piensa, en realidad, lo más importante es la educación que yo les doy a mis hijos en la casa. Y eso es profundamente cierto, porque la educación de los hijos, esto va para aquellos que tienen nietos y exhorten a sus hijos para que hagan bien con sus hijos, y también para los que están recién criando, para los que van a criar, para los que deberían estar criando y todavía no lo están haciendo. El Señor tiene toda la formación espiritual y nos ha capacitado con su Espíritu Santo para ser padres. Muchas veces escuchamos comentarios tales como, ¿y ustedes por qué no tienen hijos? Ah, es que queremos viajar. Yo prediqué hace unos, ¿cuántos años, mi amor? Saca la cuenta por los niños. ¿7 años? Hace 7 años prediqué sobre mandato cultural. Eso significa que había que llenar la tierra. Al año siguiente nacieron 9 guaguas en Puente de Vida. O sea, 9 matrimonios obedecieron y comprendieron que estaban postergando de manera ilícita y pecaminosa la paternidad. Aquí saquemos todos aquellos que tienen problemas de salud, aquellos que tienen problemas de fertilidad, que hemos sido tantos, nosotros los tuvimos, gracias a Dios logramos tener 3 hijos. Y dejemos aparte también, salud, básicamente eso. Pero no podemos poner aparte a aquellos que lo están haciendo por viajar, o como el caso de esa familia que fue inmediatamente a hablar conmigo y me dijo, Vladi, ¿sabéis qué? Que nosotros estamos postergando la maternidad porque queremos dormir. Así que como tú dijiste, vamos a ir a hacer las tareas inmediatamente. 9 meses después nace la Florencia. Y 9 guaguas más. Eso es lo que el Señor nos manda, pero vamos a ver cómo en este proceso y en este desafío, valga la redundancia, tan tremendamente desafiante que es tener hijos, cómo la palabra de Dios nos da capacitación y medios por los cuales nosotros podemos criar a nuestros hijos. Vamos a ver, y no a nuestros hijos pequeños, sino también a nuestros hijos más grandes. El Señor tiene sus tiempos, el Señor no tiene apuro y nunca es tarde para Dios. A nosotros nos parece tarde, que hemos perdido el tiempo, pero nunca es tarde para el Señor. Porque quien definitivamente y al final de la historia redime a nuestros hijos es el Señor, a veces, a pesar de nosotros. En primer lugar, este sermón lleva por título La iglesia local y la siguiente generación. La iglesia local, primero, como espacio de redención. Dice el versículo 41 y 42. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Vemos aquí que la espiritualidad familiar, que es la que debería ser la base de todo esto, se concreta en acciones. Vale decir que se hace concreta en la comunidad real, en la comunidad aquí presente. No en otra parte, no en estas relaciones personales con Dios, de esa gente que se queda en la casa domingo tras domingo por muy buenas razones, y sigo poniendo comillas en todo esto, por muy buenas razones, y no frecuenta la casa del Señor porque cree tener, o la familia de Dios, porque cree tener una comunión especial. Déjeme decirlo que eso es una mentira del diablo de tope a tope. Muchas gracias. Iban a Jerusalén. La palabra de Dios, el Éxodo, la ley, les pedía que fueran 3 veces a Jerusalén. Al ir a Jerusalén, había no solo los que vivían fuera de Jerusalén, sino que también venían los de la diáspora, o sea, aquellos que se habían criado incluso fuera de Jerusalén y que habían sido
descendientes de aquellos que habían quedado en el exilio. Por eso que vemos por eso que vemos tantos judíos de tantas naciones en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, cuando están todos allí y los escuchan hablar en otras lenguas o en su propia lengua natal, que no era el hebreo. Según la ley, como les dije, dice lo siguiente, Éxodo 23, 17, 3 veces al año, todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. Entonces, eran las 3 fiestas más importantes, que era la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Esto muestra la piedad de la familia completa. O sea, no solamente era el papá, quien bíblicamente está mandatado por Dios para liderar la espiritualidad de su casa, en realidad para liderar a su familia. No estamos hablando aquí de liderazgos impuestos o con una jineta o con una fusta. Estamos hablando del liderazgo de Jesucristo, que es entrega, que es servicio, es el liderazgo el que el Señor nos ha llamado a tener, a los varones. Entonces, María también era parte de esta expresión eclesiástica de piedad. O sea, el padre tenía la responsabilidad de la crianza. De hecho, después de los 7 años, si no me equivoco, la mamá los destetaba y se iban a trabajar con el papá, a recibir instrucción del papá, a ser educados en la ley por el papá, etcétera, etcétera. Seguramente a Jesús le pasó exactamente lo mismo. Entonces la vida familiar no se limitaba al hogar. Hoy día la vida espiritual, no se limita al Zoom. Si usted está mirando esto, ¿estamos en vivo? No. Si usted está viendo esto después del culto, después del domingo, o el lunes o en la semana, déjeme decirle que su comodidad es impía. Simplemente así. Si alguien está enfermo, no pudo venir, realmente, ok, está bien. Pero alguien que pudiendo venir ha reemplazado la expresión del culto comunitario por el Zoom, déjeme decirle que no es lo mismo. ¿Experimenta la misma alegría usted cuando participa por Zoom? Un verdadero creyente no experimenta la misma alegría. Claro que uno experimenta alegría de ver a los hermanos, pero ojo, cuando nos volvimos a encontrar, ¿qué pasó? El distanciamiento social, estábamos todos con mascarilla, pero todos abrazados, ¿no? Y eran montones de 10 personas abrazándose y el distanciamiento social se olvidó. Entonces, como digo, no se limitaba al hogar, era una expresión de la vida hogareña. La vida eclesiástica representaba un modelo para la vida familiar. La iglesia, las actividades de la iglesia, el culto al Señor, sobre todo el culto dominical, el Día del Señor, le muestra a nuestros hijos, pequeños y grandes, al Dios que servimos, al Dios que amamos y al Dios que alabamos. Si nosotros vemos las generaciones perdidas, por ejemplo, en el capítulo 1 de Josué, lo que dice siempre cuando una generación se pierde la Escritura, dice, ellos olvidaron o no escucharon lo que Dios había hecho por sus padres. Tenían la obligación de decirle a los hijos lo que Dios había hecho por ellos en el Éxodo, cómo los había liberado, cómo los había guiado por el desierto, cómo los había disciplinado y cómo los había hecho tomar posesión de la tierra prometida. Entramos a Jueces. Entramos a Jueces con una generación perdida. Se murió Josué, dice, se murieron aquellos y esa generación se perdió. ¿Por qué razón? Porque entró a un patio de comida religioso al entrar a Canaán. Josué, cuando hace el pacto, renueva el pacto, les dice lo siguiente: ustedes deciden, ustedes pueden adorar a los dioses de Egipto. Y fíjense, sigue alejándose, o a los que estaban al otro lado del Éufrates. Eso significa, está haciendo referencia ¿a quién? A Abraham, que había sido un pagano que fue llamado para construir el pueblo de Dios, la simiente del Mesías, e hizo pacto con él. O a los de Canaán. O sea, los advirtió que allá también habían dioses a los cuales podían elegir. No sé ustedes, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová.
¿Ese es el lema de su familia? Hoy día transitamos por un patio de comida religioso, donde están expresados en qué cosas, sobre todo en modas ideológicas, que muchas veces como padres no combatimos, sino que apoyamos. Debemos ser intransigentes en la ley de Dios. El Señor ha puesto su ley, punto final, no hay discusión. En otras cosas podemos discutir, pero hay cosas que son innegociables. Nuestros hijos siendo seducidos, tanto por la derecha o por la izquierda, y nosotros apoyándolos o por Boric o por Kast. Se ve mucha gente joven por Kast, por Boric, las redes sociales se llenaron de cristianos inmaduros, que aparentemente se dan una especie de permiso, de paréntesis cristiano durante la época de votaciones. Y discuten como si estuvieran discutiendo quién va a ser el futuro Mesías, pidiéndole el shalom a quien no puede darlo, o sea, pidiéndole peras al olmo. Está bien si usted fue apoderado de mesa, si usted votó por quien haya votado, está en su derecho y en su conciencia. Pero eso no significa que uno debe separar a las iglesias o que mirar con suspicacia o desconfianza a aquel que vota por uno o por otro. Muchas veces nosotros alentamos esas cosas en nuestros hijos y no les enseñamos que desde la perspectiva cristiana, tanto uno como el otro están alejados de Dios. Aunque uno se llame humanista, aunque el otro se llame cristiano, ciertamente los paquetes completos no son bíblicos. Tenía que decirlo. Entonces, quien no tiene una vida comunitaria refrescante, animadora, muy difícilmente tendrá una vida espiritual significativa al interior de la familia. O sea, es una especie de círculo. Nosotros nos alimentamos, tomamos energía, para que luego en nuestra familia esto sea llevado a cabo. Las profesoras de escuela dominical, el pastor está aquí, bueno, y los presbíteros, predicando constantemente sobre cuestiones que son bíblicas y son tremendamente importantes para usted, para su vida espiritual, para su familia. Y de repente nosotros los pastores los vemos tomando sucedáneos. Me acuerdo que alguien me dijo, después de haber predicado durante 12 años, una vez al año, un mes completo, sobre familia, me dijo, descubrí a un psicólogo excelente para la crianza. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Carlos González. Leí a Carlos González. Le dije, todo lo bueno que dice Carlos González es bíblico. Él es famoso, escribió un libro, pero yo soy el pastor nomás, por el pastor Carlos, o somos aquí el Carlos, aquí eres el Carlos. Bueno, yo igual, en mi iglesia soy el Vladi. Ya, pero si el Vladi está diciendo esa cuestión, no, el Vladi no es el Carlos, es la Escritura. De una vez por todas, debe dejar que la Biblia gobierne su vida, su mente, su corazón. ¿Hasta cuándo va a estar escuchando a la serpiente? ¿Hasta cuándo usted tiene un árbol en la casa de naranjas maduras, un exprimidor eléctrico, y prefiere ir a comprar suco en polvo y echarlo a un jarro, revolverlo y tomárselo? ¿Parece naranja? ¿O no? Tiene color de naranja, pero no es naranja. Ah, sí, debe tener saborizante idéntico al natural. Eso no es jugo de naranja. Bebamos de la Escritura. Tenemos tanta sabiduría aquí. Es el tema de los intermedios hoy día. De aquellos que exprimen la sabiduría, de aquellos que roban. Ladrones de la vida buena es el tema que están viendo nuestros intermedios allí. Entonces, queridos, la espiritualidad familiar también se manifiesta en costumbres. Ah, no, es que no somos una iglesia tradicional. Somos una iglesia moderna. Lo digo así porque nosotros somos una iglesia moderna. Tenemos apenas 5 años de 6 años, 7 años. 7 años de organización. Nosotros partimos nuestro primer culto público en noviembre de 2019 como una avanzada de la Quinta Iglesia de Santiago. Y la gente se confunde. Entonces creamos un lema. A la gente no le gustaban los himnos, no sé qué cosa, como si fuera una iglesia que nació ahí, de repente, en Puente Alto, y que no tiene ninguna historia. Entonces creamos un lema con el consistorio y decimos,
cada vez que alguien se pasa por la punta, le decimos, no somos una iglesia tradicionalista, pero sí somos una iglesia tradicional. O sea, no creemos que en la tradición estén todas las respuestas. Ni vamos a hacer las cosas porque siempre se han hecho así. No. Pero hay buenas costumbres y malas costumbres. Y las costumbres buenas se deben replicar. Porque no estamos siendo iglesia, no estamos descubriendo el fuego, no estamos inventando la rueda. Hay muchas generaciones que tienen mucho que decirnos por sí o por no. Hagan esto o no lo hagan en el pasado. Entonces, la dispersión, como les conté, se hacía imposible que pudieran concurrir y guardar este mandamiento de 3 veces al año. Aún así, ellos iban con mucho esfuerzo, por lo menos una vez al año, a alguna de estas 3 fiestas que les mencioné. Eso es lo que decíamos nosotros, a veces despreciamos esto, la tradición. Ir a las fiestas sagradas del pueblo era una buena costumbre. Y la familia del Señor Jesucristo lo practicaba. Solo el hecho de que los niños y adolescentes fueran parte de esta celebración les anunciaba lo que Dios había prometido para Israel. Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Esta copa es sangre del nuevo pacto. Hagan esto cada vez que beban de ella. Sigan, por favor, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Es un tiempo denso. Lo hacemos ahora, recordamos el pasado y proyectamos el futuro. ¿No es así? Dígame, ¿se ha preguntado usted a quién le anuncia la venida del Señor hasta que Él venga? Aquí dentro. Uno dice, sí, la cena tiene aspectos misionales. Sí, pero no aspectos misionales extra, sino intra. Porque le estamos diciendo a aquellos que aún no han hecho profesión de fe o no han recibido el sacramento del bautismo, ¿y a quién más? A nuestros hijos. Es un tremendo momento pedagógico para enseñarle a nuestros niños y anunciarles, mientras nosotros participamos, adultos, de la Santa Cena, anunciarles la muerte de Cristo hasta que Él venga. La iglesia local tiene una tremenda importancia para ayudarnos y para mantener a los niños en el camino. Uno dice, pero ¿cómo el niño en el camino si el Señor lo salva y punto? Sí, el Señor no solo ha predeterminado los fines, sino también los medios por los cuales llega y cumple a esos fines. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, ¿quiénes son líderes de niños acá? Levanten su mano. Que hacen clases de escuela dominical y todo. Levanten su mano, pero con fuerza, sin vergüenza. ¿Hay una sola? ¿Alguien más? ¿No hay nadie más? Bueno, no vinieron hoy día. ¿Quién lidera otras jóvenes, por ejemplo, o intermedios? ¿Hay alguien que esté liderando intermedios? Bien. Entonces, los intermedios vienen acá. ¿Y hay intermedios aquí? Levanten su mano. ¿Uno? ¿No hay intermedio? Ya, no importa. Supongamos que hay muchos intermedios. Entonces, ¿viene tu nombre? Keren. Keren viene al culto, pero la han secularizado en el colegio, ¿cierto? Entonces su mamá tiene que desecularizarla todos los días. Todos los días hablarle. A los chiquititos igual. Entonces, ella duda y dice, ¿será verdad lo que dice mi profe? Si este gallo estudió y el profe, no sé qué, profes ideologizadores, tanto por las ciencias naturales, por las ciencias sociales y por todos lados, porque todos tienen un prejuicio, todos tienen una presuposición y de ahí parten sus ideas, ¿cierto? Pero Keren no está entrenada para identificar las presuposiciones que tienen ellos, entonces dice, esta cuestión parece verdad. Entonces llega acá y dice, la Yael con Álvaro son mis líderes.
y están adorando al Señor y levantan las manos y Él dirige el culto y no sé qué. Entonces, ellos no son torpes, ellos no son tontos. Entonces, algo hay de verdad aquí. Y después mira para atrás y dice, hay 50 personas, 60 personas más que, no sé, que tienen sus profesiones, que son inteligentes, que conversan, que yo las conozco, que no están locas. Y están levantando las manos y cantando estas cosas que a veces a mí me cuesta creer. Entonces esto debe ser verdad. Entonces ya llega una semana revitalizada para combatir el secularismo. Pero le va a pasar la próxima semana, de nuevo, o le va a pasar la otra semana igual. Si no tiene contacto con esta comunidad viva de personas pecadoras y que adoran al mismo Dios, será un elemento menos que Dios tiene y ha determinado utilizar como instrumento para llevar a nuestros hijos a la redención. No es cualquier cosa venir a la iglesia. Nunca es cualquier cosa venir a la iglesia. Me estoy oxigenando, denme un segundo. Entonces ellos lo que podían hacer era ver al Mesías anunciado en estas fiestas, en tabernáculos, Pascua, Pentecostés. ¿Y qué es lo que vemos acá? Las canciones que predican, el Evangelio. Aquí desde este púlpito se predica el Evangelio. Esta no es la parte más importante del culto. El culto es totalmente importante porque todo es el Evangelio. Oramos el Evangelio, predicamos el Evangelio, leemos el Evangelio, cantamos el Evangelio. ¿No cree usted que, de alguna manera, estando tan expuestos nuestros hijos al Evangelio, no va a pasar algo en su corazón? Claro que sí. A nosotros nos pasa, ¿o no? Dígame, ¿usted llega mejor para una semana de ser tentados, de trabajar en un lugar adverso? ¿No le pasa que esto le anima, renueva su fe, renueva su confianza en el Señor, baja, porque tal vez no la elimina, baja el nivel de dudas que tiene usted y enfrenta mejor una semana? Eso a nuestros niños también les pasa. No lo verbalizan de esa forma, pero ojo, les pasa. Tengo un hijo de 17 y otro de 19, que por la misericordia del Señor aman a Cristo. Pero hemos hecho todo lo que Dios nos ha mandado en la Escritura para criarlos. Eso no significa nada. En las manos del Señor significa mucho. Porque Dios utiliza a los padres como instrumentos también de redención. Sus palabras, su disciplina, el culto familiar, la reprensión, la conversación, la exposición del Evangelio, más todo lo que pasa en la iglesia. Eso lleva a nuestros hijos a Cristo. Entonces, ellos en este espacio ven el amor de Dios manifestado. ¿En qué? En el amor que le expresan los propios hermanos, donde pueden conocer pecadores y sentirse uno de ellos que están en la misma batalla, para aprender a perdonar, para aprender a amar como Cristo también le ha amado. O sea, es una puesta en escena real de lo que es ser cristiano, la iglesia local. Entonces se convierte en un aliado, como dije. ¿Por qué? Por la labor de los profesores de escuela dominical, los líderes de intermedios, el amor que usted le expresa a los niños. Los niños no lo pasan de largo, porque si usted los saluda y los trata bien, pueden no recordar su nombre, pero ustedes son el hermano simpático, el tío simpático, la tía acá. Pero los que no son el viejo pesado, la vieja pesada que no me saluda y no sé qué, los identifican perfectamente bien, expresa el amor. Ayude a esos papás. ¿A qué? A que esos niños experimenten el amor de Cristo aquí. Así que si usted no saluda a los cabros chicos y quería que no se dan cuenta, haga lo siguiente. Agáchese, salúdelo, pregúntele cómo está. Se va a sorprender que ellos sí saben hablar, sí saben responder cómo está y van a crear una relación de amor con ellos dentro de la iglesia. Como decía Yael muy lindamente, este es un día de celebración. ¿Y por qué no queremos traer a nuestros hijos a la fiesta? Celebramos a Cristo, nuestro Redentor, su muerte.
Así que, queridos, en segundo lugar, ellos, la iglesia local como espacio de confianza. Fíjense que ellos pensaban que Jesús estaba entre los viajeros. Jesús ya había entrado a los 13 años, ya tenía 12, estaba para los 13, y los papás se confiaron por dos cosas. Primero, porque estaba con la familia. O sea, esa mansa patota era familia. Y se perdían durante días. Dormían allá, comían acá, con el tanto, con la tía tanto y no sé qué, y el pariente. Todos comiendo juntos, no sé qué. Viajando por temor a los asaltantes también. Jesús tenía 13 años, probablemente ya estaba a cargo, ya era líder de niños. Entonces ya cuidaba a niños, pero los más grandes lo cuidaban a él. ¡Wow! No se preocuparon. Cuando ya se dieron cuenta de que Jesús no estaba, recién allí, llevaban un día de camino. Dígame, madres, ¿cuánto tiempo pierden de vista a sus hijos caminando por el desierto? ¿Cuánto tiempo lo pierden de vista? Digan la verdad. Padres, ¿cuánto tiempo lo pierden de vista? Hay padres que somos más aprensivos que las madres. ¿Cuánto tiempo lo pierden de vista? 0. ¿Cierto? Y si no aparece, tenemos un shock de adrenalina que nos hace así el corazón, pum, pum, y suena aquí. ¿No lo han sentido nunca cuando se ha perdido en el mall? Mi hijo menor se escondía en los colgadores de ropa. Se metía y se subía ahí, así. Y ya. Lo llamaba y lo llamábamos y no contestaba. Hasta que le pusimos un collar que se alejaba, le daba un shock de corriente. No, mentira. A veces lo amarrábamos, ¿no? Algo le hacíamos. Sí. Y era muy angustiante. Gracias a Dios nunca se nos perdió. A veces pienso que hubiese sido mejor, pero lo encontraron en el templo. ¿Qué estaba haciendo? Estaban sentados con los maestros escuchándoles. Iban a viajar 100 kilómetros de Jerusalén a Nazaret. Jesús era casi un adulto, entonces, como les decía, estaba cuidando a otros, las caravanas eran seguridad total, la iglesia debería ser un espacio confiable y de seguridad, y también, como les decía, el propio Jesús debe haber estado cuidando a otros. Entonces, la iglesia es un espacio donde podemos confiar. Muchos padres no ven a la iglesia como una familia extendida, y deberíamos verla. Por eso que es importante su testimonio. Cuando nosotros bautizamos a un niño, tenemos una costumbre de hacer promesas a la iglesia, que la iglesia haga promesas a los padres. Le presentamos la guagua y le decimos así: este niño fue bautizado, ya era de los papás, ahora es de todos nosotros, y van a prometer que ustedes le van a mostrar con su vida qué es ser un discípulo de Jesús. Y los hermanos dicen: prometemos. Entonces yo lo obligo a decir más fuerte: prometen que van a ser un ejemplo para que, como ellos mirándolos a ustedes van a saber cómo un discípulo de Jesús. Prometemos. Ya. Y los hermanos prometen eso, porque somos familia, no somos extraños. Esto tiene demasiadas implicancias. ¿Saben por qué? Porque las ideas de consumo, posmodernas de consumo, nos invitan permanentemente a evaluar los espacios de servicio como no un espacio de servicio que yo doy, sino un espacio donde recibo un servicio. Nuestra iglesia, nuestro templo, hoy día no tenemos templo, pero nos reuníamos en una casa donde había 66 sillas y éramos 140 asistentes. Entonces los que llegaban temprano agarraban lugar. Los cabros chicos igual, no hacíamos parar a los niños, son miembros de la iglesia, tienen derecho a poner su potito en una silla y no estar acorralado con su mamá o su papá, el que quería estar en brazo, bien. Entonces todos los atrasados se lo merecían, estaban en el pasillo, por llegar tarde en el pasillo. Los niños salían antes del sermón para ir a sus clases y ahí recién entraban. Nadie se fue por el espacio, solo una persona que creía que el espacio era muy pequeño, muy bajo. Solo una persona. Entonces, uno va y dice: ¿qué tanto me puede servir este lugar? ¿Qué tanto me pueden servir los hermanos? Y no es así. Es cuánto puedo servir yo.
De hecho, los dones espirituales no es como yo me diferencio de mis hermanos, sino como yo sirvo en un área distinta a mis hermanos. No me identifica a mí, sino cómo yo sirvo a otros. Entonces, este espacio mutuo es donde deben ser cuidados nuestros hijos. Hermanos adultos, de todas las edades adultos que ya pasaron la crianza, que ya no están criando, que están siendo abuelos, disfrutando de los nietos, etc., deben ser también agentes que muestran el amor de Dios tanto en la familia como también en la iglesia. Así que usted no puede ser el viejo pesado. Está prohibido ser el viejo pesado, según las palabras de los niños. Está prohibido. Así no funciona la cosa. Este es un espacio para ser amorosos. Así como Cristo lo amó a usted, usted ame a los niños porque son nuestros. No son solo de sus padres. Entonces, cuando desarrollamos este espacio de confianza, tenemos que también enseñar a nuestros hijos que a los mayores se les respeta. Eso no está pasado de moda. A los mayores se les respeta, a los mayores se les saluda, a los mayores, esas son buenas costumbres que debemos seguir aprendiendo. No es que nuestro hijo va a ser más o menos cristiano, no, va a estar más preparado para convivir con otros. Entonces, algunos dicen, no, es que el beso, ya, beso no, filo, pero tiene que decir, hola, o buenos días, hasta luego, chao, por favor, gracias. Nos costó mucho a uno de nuestros hijos que dijera por favor. De hecho, era muy manipulador, entonces le decíamos, la palabra, ¿cuál es la palabra mágica? Cachipún. No quería decir por favor, era cachipún su palabra mágica. Era el por favor, gracias. Eso no está pasado de moda, queridos. No sigamos escuchando a la serpiente. Eso de que hay que dejarlo ser. O sea, yo tengo una perrita, hasta a mi perrita le enseño cosas. No, pero hay que dejarlos ser, que vayan. No, eso es satánico. Derechamente, satánico. Entonces hay que también enseñarle a practicar virtudes cristianas como el amor, la amistad, el perdón, la tolerancia, llevar las cargas los unos de los otros. Por ejemplo, cómo vamos a tratar el corazón de nuestro hijo que otro adolescente de la iglesia le hizo bullying. ¿Qué vamos a actuar? ¿Vamos a actuar como los paganos? Por ejemplo, poniendo una denuncia en tribunales, podríamos hacerlo. Pero el apóstol Pablo dice, ¿ustedes que van a juzgar al mundo? ¿No pueden tratar estos temas entre ustedes y solucionarlos? O sea, tenemos que enseñarle a vivir entre pecadores. Entonces la confianza en la iglesia es un bien que debemos fomentar. Y es cierto, con todo lo que pasa en iglesias evangélicas y católicas, ¿nos llama la confianza? No es cierto. Pero en algún momento tenemos que confiar. Nosotros traemos de nuestra iglesia y de todas las iglesias, por ejemplo, niñitos pequeñitos. ¿Y los papás qué hacen? Confían. Con todo lo que eso significa. Dan el voto de confianza de que los líderes son creyentes verdaderos. Una aplicación muy, muy rápida. No hable mal de los adultos en su casa. Menos hable mal del pastor. ¿Sabe por qué? Usted va a hablar mal del pastor. Y el pastor, no somos perfectos. Casi, pero no somos perfectos. El pastor Carlos Israel, usted habló mal todo el tiempo en su casa de él. Y su hijo creció escuchando que el pastor Carlos Israel era aquí, era allá, era charcha, era pero lo peor. Y luego llega el adolescente, que a veces, no todos los adolescentes, se puso rebelde. Y usted quiere acudir al pastor Carlos Israel para que le haga un discipulado. ¿Qué le va a decir su hijo? ¿Cómo se te ocurre que voy a ir donde el pastor Carlos Israel si tú mismo decías que era esto y esto? Y esto. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va usted a pedirle al pastor Carlos Israel, el que estaba tirado en la parrilla todos los domingos después del culto? ¿A quién vamos a descarnar hoy día? Estuvo malo el sermón. No me gustó el culto.
Pregúntele al Señor si le gustó el culto, porque da lo mismo si a usted le gustó o no. Pierde un aliado, pierde aliados, luego está solo. Eso yo lo viví. Un hermano de nuestra iglesia. Su hijo se convirtió en adicto a los juegos, a los videojuegos. Ninguno lo pudimos ayudar, porque ninguno era moralmente capacitado a los ojos de su hijo para poder ayudarlo. Tercer lugar y final. La iglesia es un espacio de crecimiento también. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Entonces, vemos ambos actores en este crecimiento de sabiduría y gracia. No se limita a la vida hogareña, sino también a la educación también que recibía en la sinagoga local. La vida familiar, respecto a la vida familiar, hay un autor que se llama Ted Tripp, que dice lo siguiente: Dios diseñó los medios para que de una forma segura entreguemos poco a poco a nuestros hijos de la comunidad primaria de la familia a una familia más amplia que respalde la forma de ver la vida que la familia tiene. Esa es la iglesia. La vida de la familia y la vida de la iglesia se planearon para correr en paralelo en los años de desarrollo de nuestros hijos. Esto fomentará su desplazamiento de nuestra comunidad familiar a la comunidad de la iglesia, donde Dios el Padre, Cristo el hermano y las hermanas y hermanos terrenales en Cristo se vuelven su experiencia personal. Debí leer esto y bajarme. Esto resume lo que estamos hablando. La iglesia es el único lugar donde nuestros principios de vida basados en la Escritura se creen y se aplican. Afuera no. Afuera no se cree la Biblia, afuera no se aplica la Biblia. Solo en este lugar. No es una sola familia la que cada día ora al Señor y lo pone en el centro de sus vidas y adoración. Nuestros hijos pueden ver cada semana a muchas familias haciendo lo mismo. Respecto a la formación, todo nuestro entrenamiento en el hogar es respaldado por los profesores de escuela dominical, los líderes intermedios, jóvenes que tienen el mismo objetivo, para colaborar, no para hacerse cargo, para colaborar en lo que usted está haciendo en su casa. Nuestra formación consiste en enseñarle a nuestros hijos quién es Dios, que responde a nuestras oraciones, que puede hacer más de lo que nosotros nos imaginamos en nuestras vidas y que sus propósitos son siempre buenos y la iglesia fomenta y refuerza esta formación. O sea, contarles a nuestros hijos las grandes cosas que Él ha hecho con nosotros. Cuando una generación en Israel perdía ese mensaje, finalmente se perdía. Algunas reflexiones finales. No podemos separar a Dios de su pueblo, de su familia. Aquel que dice que tiene una relación de amor con Dios, pero no la tiene con su hermano, que dice 1 Juan, realmente no ha experimentado el amor de Dios. ¿Cómo va a amar a Dios a quien no ve si no puede amar a su hermano a quien ve? Es sencillo. Es tremendamente pragmático. 1 Juan, creo que la predicaron acá. 1 Juan alguna vez, ¿no? A mí me da un poco susto 1 Juan, debo decir la verdad. Con todo ese pragmatismo que tiene, es realmente tajante. La iglesia es junto con el hogar creadora de cultura. Si no es la cultura cristiana la que va a atrapar a sus hijos, la que va a llenar su mente y su corazón, otra cultura la hará sin ningún problema. Nuestros hijos son adoradores. El punto no es si van a adorar a Dios o no, sino que a qué Dios van a adorar. Son adoradores. Por eso lo que decía en Josué, elijan los de allá o los de allá. Pero sus hijos no son neutrales. Los humanos no somos neutrales. A algo van a adorar. La iglesia entonces modela la redención. El día del Señor les muestra nuestra dependencia de Dios. No cometamos la necedad de tomar el día del Señor como algo gravoso o sin importancia.
un momento para ir a jugar fútbol, porque es muy hábil. Lo principal es la eternidad y no las cosas de la tierra. Entonces, la familia de la fe, si somos unidos por el Espíritu Santo a ella, es el lugar más importante donde queremos estar. La función del hogar, entonces, de la iglesia local, es reforzar la del hogar, ser verificadora y apoyar también lo que en la casa se enseña. El rol de la familia, queridos hermanos, el rol de la familia extendida de la iglesia local es crucial. ¿Saben por qué? Porque aquí, en comunidad, aprendemos qué es el Evangelio. Entre pecadores nos confirmamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y esto no es solo para los grandes, porque en el pacto Dios dice que será nuestro Dios y el Dios de nuestros hijos. Oremos al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Y principalmente, Señor, queremos hoy día pedirte perdón. Pedirte perdón, Señor, porque hemos sido necios, hemos sido desobedientes, Señor. Y que solo por tu misericordia, por tu gracia, y muchas veces a pesar de nosotros, nuestros hijos son lo que son y te aman como te aman, Señor. Te rogamos, Señor, que nos des un espíritu obediente a tu palabra. No a mi palabra, Señor. No a mis consejos, ni a los consejos que tenemos nosotros, porque el Evangelio no es un consejo, Señor. Queremos ser fieles al Evangelio de Jesucristo. Por favor, Señor, perdónanos. Sabemos que ya hemos sido perdonados. Y también, Señor, danos la sabiduría, la energía de cada día seguir enseñando, seguir criando y seguir, Señor, en la batalla. Te agradecemos, Señor, por la bendición eterna y maravillosa, Señor, de tener hijos. Te rogamos, Señor, que tú llenes cada familia de aquí, como dice el Salmo, que esté rebosando de frutos. Danos fe, Señor, para obedecerte en cuanto a los hijos que tú nos quieres dar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esta bella comunidad donde nuestros hijos pueden conocer tu amor. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. La bella creación de Dios, la expresión, sumisa y atada, sin culpa azotada por mis pecados y rebelión. En ella veo dolor, un plan de su creador. Ansiosamente espera la iglesia, persevera en la venida de su Señor. Sé que su gloria vendrá, descenderá de los cielos, rodillas se doblarán delante del Cordero. Mi esperanza está en ti, está en tu gloria. Mi alma, oh Señor, gimiendo en mi interior, desconociendo dónde habita y seguro necesita el diseño de la redención. Tu espíritu por mis aflicciones, elevando aclinaciones, sé que mi gloria vendrá, descenderá de los cielos,
se moverá. Aún débil perseveraré en ti. En mi angustia, mi paz no se moverá. Aún débil perseveraré en ti. En mi angustia, mi paz no se moverá. Aún débil perseveraré en ti. En mi angustia, mi paz no se moverá. Aún débil perseveraré. Sé que tu gloria vendrá, descenderá de los cielos, rodillas se doblarán delante del Cordero. Sé que tu gloria vendrá, descenderá de los cielos, rodillas se doblarán delante del Cordero. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, está en tu gloria, está en tu gloria, está en tu gloria, está en tu gloria, está en tu gloria. Queridos, es maravilloso cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa en su iglesia, en la iglesia del Señor. Nosotros justamente ayer estábamos en reunión de consistorio de nuestra iglesia y recibíamos a la directora del departamento infantil. ¿Por qué? Porque estamos preocupados y muy preocupados como iglesia de cómo los padres se están responsabilizando por la vida espiritual de sus hijos. Y la verdad es que yo invité a predicar al pastor Vladimir, pero yo no le comenté nada de lo que habíamos conversado, absolutamente nada. Y el Señor nos sorprende con su maravillosa gracia hablándonos de la responsabilidad que tenemos como padres de no soltar a nuestros hijos, de poder estar con ellos, de poder hacerlos crecer en la fe. Y creo que es un gran llamado para la iglesia hoy día. Es un gran llamado para nuestros corazones, es un gran llamado a todos nosotros, que como decía el pastor, de repente en esta cultura muy individualista pensamos de que yo soy el que tengo que, pero entender que esto es algo comunitario, entender de que todos nosotros podemos ayudarnos, extender los brazos del que está caído, es una de las cosas maravillosas que nosotros podemos hacer. Así que no quitemos este placer por ver a nuestros hijos el día de mañana, decir que Él es su Señor y el Salvador de su vida. Y que todos juntos podamos caminar en esta senda, en este camino. Que Dios nos ayude. Y vamos a tener un momento de oración. Vamos a rogarle al Padre que Él pueda bendecir nuestras vidas. Y vamos todos juntos a tener esta oración. Y le voy a pedir al pastor Vladimir a que pueda venir acá y que nos pueda despedir con la bendición final. Queridos hermanos, recibamos entonces la bendición de nuestro Señor. Amada Iglesia, que el Dios de la esperanza nos llene de gozo y de paz en la fe,
para que rebosen de la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes, con nuestros hijos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Fija tus ojos en